bien, amados hermanos, amadas hermanas, gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, Dios bendiga sus vidas. Bueno, estamos muy contentos, muy alegres por poder volver a poder dar este curso, ¿no? Que estamos llevando, el curso del evangelismo, un curso donde nos estamos capacitando en cuanto a la predicación, en cuanto a llevar la gran comisión, y sin duda nos ha ayudado a muchos, ¿no? Ha ayudado a muchos a poder comprender mejor lo que es el carácter del evangelista y hoy lo que vamos a ver, ¿no? El mensaje también que lleva el evangelista, ¿no? A veces nos centramos mucho en lo que es solamente la conexión de lo que es la iglesia y el evangelio, ¿no? Pero muy pocas veces se nos instruye en cuanto a esto. Entonces, amados hermanos, por eso se ha aperturado este curso, titulado como Curso Taller Evangelismo, ¿no? Donde en este primer módulo estamos avanzando lo que es teoría, un poco de lo que es nuestro carácter, el carácter del evangelista, etcétera, ¿no? Entonces, con todo eso, amados hermanos, nosotros hemos querido ayudar, ¿no? Ayudar en cuanto a eso. Pero vamos nosotros a comenzar, amados hermanos. Vamos nosotros a comenzar con todo eso. A ver, mientras los hermanos se van saludando ahí. Estamos nosotros muy contentos por todo lo que Dios está haciendo en las vidas, ¿no? Entonces, muchas gracias, amados hermanos. Muchas gracias a todos los que nos ayudan en cuanto a eso, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar, amados hermanos. ¿Les parece? Vamos a comenzar. Entonces, tenemos material gratuito para los que nos están siguiendo. Tenemos material gratuito, tenemos material que nos puede ayudar para la mejor corrección de todo eso, ¿no? Entonces, amados hermanos, yo pienso que vamos a sacar nuestros materiales, nuestras Biblias a la mano. Recuerden, hoy llegamos a la lección número 4 en cuanto a eso, ¿no? A veces me dicen si la señal se está escuchando bien, me dicen si se está pudiendo transmitir bien. Ahí los hermanos, sus saludos déjenme y avísenme si se está transmitiendo, porque recuerden que estamos saliendo completamente en vivo, ¿no? Muy bien, amados hermanos, entonces con eso en mente vamos a continuar. Muy bien. Ahí pido a los hermanos que nos puedan ayudar en los mensajitos, dejen sus mensajes. Y también queremos agradecer a los hermanos, ¿no? Por todo lo que se está haciendo en todo eso, ¿no? Entonces, gracias por todo eso. Gracias, gracias. Estamos muy felices, amados hermanos, por todo lo que se está haciendo en este ministerio también. Y bueno, con eso en mente vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, página número 28 de sus materiales. Tal vez alguien puede preguntar, hermano Fernando, yo no tengo materiales, ¿cómo se consigue eso? Ahí tenemos, aquí en pie de pantalla, está el número de WhatsApp. Ahí tenemos la página de Facebook y ahí también tenemos la página de YouTube donde estamos transmitiendo el día de hoy. Así que en uno de estos tres medios usted puede comunicarse conmigo y si usted desea el material, que aquí mira está el material completamente gratis. Si usted gustaría tener material, escríbanos para decir, hermano, yo estoy pasando el curso, pero no tengo material y yo con mucho gusto le voy a pasar el material en PDF. Muy bien. Entonces, busquemos ahí. Bendiciones a todos. Página número 28. Página número 28, lección número 4, ¿no? Página número 28, lección número 4. Entonces vamos a ver hoy el mensaje del Evangelio. Repito, el mensaje del Evangelio. Página número 28. Muy bien, espero que todos ya se estén aquí ingresando. Estamos muy felices, amados hermanos. Comenzamos. Lección número 4, y este es el final de este primer módulo. Recuerde que este curso taller lo hemos estructurado en 3 módulos distintos, muy bien. Entonces el primer módulo solamente tiene 4 lecciones, ¿no? Y con esta cuarta lección estamos finalizando. Entonces vamos. Lección número 4.
el mensaje. El evangelismo, repito, el evangelismo, estoy en la página número 28, amados hermanos, ¿ya? Así que les pido mucho puedan tener eso en cuenta. Ahora sí, muy bien. El evangelismo moderno ha centrado su enfoque en atraer a los pecadores por los beneficios de la vida cristiana, ¿no? Entonces ahí vamos a ver nuestras diapositivas, ¿no? El evangelismo moderno ha centrado su enfoque en atraer a los pecadores por los beneficios de la vida cristiana. Y esto es cierto, ¿no? Eh, no dudamos que todo tipo de religión, todo tipo de secta incluso, practique el evangelismo. Es algo muy conocido, es algo muy también practicado en muchas iglesias, pero mientras avanzamos en la lección 1, lección 2, lección 3, nosotros percibíamos que era un evangelismo incluso equivocado, torcido, ¿no? No solamente por el mensaje que recién estamos ingresando a eso, sino también por los métodos, por la práctica, incluso por el carácter del evangelista que sale a evangelizar. Entonces ya con esta ola de tal vez confusión en cuanto a la doctrina, ola de confusión en cuanto a lo que sí es o no es el camino verdadero, también se ha confundido el evangelismo, ¿no? Llevando a tal extremo de tener un evangelismo moderno, actual. Muchos dicen el evangelio tiene que ser moderno, más like, más llegado a todos los pueblos, a la gente, porque la generación está cambiando. Claro que la generación cambia y claro que podemos ayudarnos con métodos, pero lo que no va a cambiar es el mensaje que hoy vamos a ingresar a eso. Pero tristemente hoy se ha llevado un evangelismo moderno, unas buenas nuevas para el hombre, centrado en el hombre, para beneficio del hombre. Entonces, con este tipo de evangelismo moderno es donde muchos ya están pensando atraer a muchos, ¿no? Es decir, la vida cristiana tiene beneficios, ¿no? A veces decimos cosas como, tienes un espacio en tu corazón que solo Dios puede llenar. ¿Has escuchado eso? Es algo que se hace equivocadamente, ¿no? O también esta otra frase, Dios va a sanar tu matrimonio, Dios te va a dar la libertad financiera, Dios va a darte la libertad de tu adicción, Dios quiere ser tu mejor amigo. ¿Cómo se le llama, se le conoce a este tipo de mensajes? Evangelismo moderno. En el evangelismo moderno se centra solamente en los beneficios que la vida cristiana da al creyente. Claro que tenemos estos beneficios, pero no son el centro del mensaje. Y es más, no es la manera de poder presentar el evangelio para poder desarrollar su enfoque cristocéntrico. ¿No? Cuando decimos Dios te va a dar, Dios quiere ser tu mejor amigo, Dios te ama incondicionalmente, estamos colocando el evangelio por centro al hombre y no a Dios. Recuerde que el evangelismo, como todo el mensaje de la Biblia, se centra en Dios y no en el humanismo, no en el hombre. Entonces el evangelismo moderno o también el evangelismo de la prosperidad ha hecho de los beneficios el mensaje central y no es así. Los beneficios no son el mensaje central. Ahora, aunque estas declaraciones pueden resultar y la persona haga la oración que conocemos todos cuando pasan adelante, tenemos que preguntarnos si se ha convertido verdaderamente, ¿no? Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿no? En una campaña de evangelismo tú puedes tener 100, 200 personas, pero va a depender mucho del mensaje que tú prediques. Si tú predicas un evangelismo moderno, centrando a la gente en los beneficios nada más, en lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente necesita, etcétera, pueden venir las 100 o 150 personas a hacer la oración de aceptar a Jesús por los beneficios que tú estás exponiendo, ¿no? Pero a la misma vez, una investigación muestra de que el 5 al 10% se quedan en la iglesia después del mensaje y el 90 al 95% salen porque no encuentran una ayuda ni respuesta para sus necesidades y esto no es lo que buscamos. Amado hermano, amada hermana, nuestro mandato no es hacer convencidos, sino discípulos. ¿Recuerdan lo que vimos en la lección número 2? ¿No? Donde dijimos, lección número 1, perdón, donde dijimos que el evangelismo se centra en hacer discípulos. No es solamente hablar, no es solamente ayudar a hacer la oración de fe. Tenemos que apuntar a que nosotros discipulemos a esa persona y que esa persona quiera recorrer el camino del
discipulado. Entonces, cuando se presenta un evangelismo moderno, centrado en el hombre, sí, un 100% se hace la oración de fe, pero más del 90% cuando no ves resultados, cuando no se ve lo que le prometiste de la deuda financiera, de sanar su matrimonio, de este tipo de cosas, de llenar ese vacío que tiene en su corazón, entonces van poco a poco mermando de la iglesia. Otros solamente vienen una vez al mes, 2 veces al mes, son como hermanos entre comillas que vienen así por solamente una distracción, un aporte o orar simplemente. Entonces no creamos un buen ambiente cristocéntrico cristiano cuando no presentamos el evangelismo bíblico y llevamos al evangelismo moderno. Pues hay que tener mucho cuidado en eso. También, amados hermanos, es importante que entendamos que podemos mirar varias razones de este problema, ¿no? O sea, ¿por qué el 90, el 95 salen siempre de la iglesia? No vuelven de aquí a un mes, 2 meses, no son constantes, no quieren ser discipulados, no quieren pertenecer al grupo de la iglesia. ¿Por qué? Porque también podemos mirar razones de este problema, ¿no? Una de ellas puede ser que la iglesia local no tenga el departamento, el área del discipulado. Recuerda que no solamente es anunciar el evangelio y que esa persona quiera caminar su caminar de fe, sino que ahí nosotros tenemos que ayudar con el discipulado, la instrucción, la enseñanza de la misma Biblia, ¿no? Entonces, cuando en una iglesia no hay discipulado, no hay estudio bíblico, no hay alimento sólido, entonces esa persona va a caer simplemente en una religión, en una costumbre o en una vida religiosa, y eso no es lo que queremos. También otro problema, aparte del que no puede haber un discipulado bíblico, es que se está utilizando métodos inafectivos, ¿no? ¿Cómo cuál? Como atraer tal vez a los jóvenes, a las mujercitas, a las señoritas, a los niños, a las hermanas y hermanos, con métodos, ¿no? Como la comida, con otros métodos que donde se pone prioridad, ¿no? Veo iglesias que quieren atraer solamente ayudando a los pobres, a los necesitados, ¿no? Apoyando con alimento, con algunos víveres. Pero esto está bien, claro, está bien. Recuerde lo que dijimos en las lecciones anteriores. La iglesia puede ayudar económicamente, puede hacer un bien social, pero no es su responsabilidad. Dios no nos colocó para ayudar a los pobres principalmente, nos colocó en la tierra para ayudar a los pobres en espíritu, para enseñarles que lo espiritual es lo más importante. Entonces, cuando atraemos a las personas con pensamientos equivocados, con métodos equivocados, sin tener un área de discipulado en la iglesia, nuestro mensaje va a empezar a sufrir tropiezo. Por sí misma no, sino por nosotros que no estamos empleando una correcta guía o modelo de conversión de almas para la gloria de Cristo. Entonces, el problema va a ser empezar con el mensaje que estamos predicando. Por eso la lección de hoy es el mensaje. Hoy vamos a aprender qué tipo de mensaje tenemos que llevar en cuanto a la hora del evangelismo, o en qué por lo menos debemos centrarnos. Recuerde que cuando usted va a salir a evangelizar, le va a tocar distintas personas, ¿no? Con distintas mentes, con distintos contextos, con distintas historias, de distintas edades, pero usted tiene que entender que el evangelismo va a ser el mismo. El mensaje tiene que ser centrado a eso. Le doy un ejemplo. Si yo predico a un niño, si yo predico a un adolescente, si yo predico a un hermano mayor, tengo que llevarles al mensaje. No importa su trasfondo, su historia, su pensamiento, su perspectiva, sus edades, su historia. Mi tarea como evangelista es llevarles al corazón del mensaje. Por eso, aunque la generación puede cambiar, aunque los métodos podemos utilizar de distinta manera, todo tiene que apuntar al mensaje que estamos predicando. Muy bien. Entonces es importante entender eso. Ahora, amados hermanos, también veremos que en la lección 2, ¿no? ¿Qué vimos? La lección 2 titulaba lo que es y lo que no es ganar un alma. Y ahí hacemos la diferencia, ¿no? Que si es ganar un alma, que no es ganar un alma, ¿no? Por ejemplo, ganar un alma, ¿qué cosa no es? No ganar un alma es traer un hermano cristiano de otra iglesia a nuestra iglesia. Eso no es ganar un alma. ¿Y qué es ganar un alma? Dijimos, ganar un alma es aquella vida que quiere ser discipulado, aquella vida que quiere conocer más de Dios a través de un ministerio eclesiástico o a través de un ministerio o una célula que tal vez la iglesia tiene. Entonces hay diferencias. En esa lección hemos hecho una división, lo que es y lo que no es ganar
un alma. Entonces, en esta lección 4 nos vamos a centrar más en el mensaje que estamos llevando a los demás. Ya hemos preparado nuestro carácter, ya hemos aprendido la diferencia en lo que es y lo que no es ganar un alma, hemos respondido la pregunta ¿qué es el evangelismo? ¿Por qué debo evangelizar? La lección 3 era requisitos para un ganador de alma. Hemos trabajado mucho nuestro carácter, nuestra área, nuestro estilo de vida, nuestra disponibilidad, pero ahora nos toca tocar este punto, el mensaje. Muy bien, hemos preparado nuestro corazón, hemos preparado nuestras vidas, hemos entendido y diferenciado ciertas cosas que entendíamos mal. Es momento de entender y qué mensaje vamos a llevar. Entonces, en esta lección vamos a centrarnos en el mensaje. Inciso A, el llamado del mensaje. Repito, inciso A, el llamado del mensaje. El llamado del mensaje. El arrepentimiento es el llamado que hace el mensaje. Miremos los siguientes textos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos predicando? El mensaje de las buenas noticias. ¿Es un anuncio? Sí, pero ese mismo anuncio, ese mismo mensaje, hace un llamado. ¿Un llamado a quién? Un llamado a las personas a las cuales estamos predicando, les estamos dando el mensaje. ¿Y el mensaje a qué va a llamar a las personas? ¿A la mejor vida? No. ¿Va a llamar también a que tu vida va a cambiar y va a mejorar para tu bien? Tampoco, ese no es el llamado. El llamado no es para cambiar, mejorar tu vida. El llamado tampoco es para resolver todos tus problemas que tienes acá. No. El principal llamado que tiene el mensaje es el arrepentimiento, que la persona que me está escuchando entienda eso. Entonces, amado evangelista, amada evangelista, tú que te estás preparando, cuando tú salgas a evangelizar o tú vayas a una casa a visitar y lleves el mensaje, ¿a qué llamado tienes que tú que hacer? El arrepentimiento. Si alguien te dice, hermanito, tú eres hermano, tú eres cristiano, ¿puedes ayudarme con una oración para mis problemas? ¿Puedes ayudarme para mis estudios, para mi trabajo? Tú le tienes que decir, no, claro que yo sí puedo orar, pero el mensaje que yo traigo, el mensaje de Cristo, el mensaje de la Biblia, les está llamando a ustedes al arrepentimiento, al cambio, a la renovación. Eso es lo que tú tienes que enseñar. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en su primera venida en la tierra, ¿qué es lo que él anunciaba? ¿Cómo era su llamado de él? En Mateo capítulo 4, verso 17, el texto nos dice lo siguiente. Desde donde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús hacía un llamado, predicaba el reino, predicaba la instauración del reino, etcétera. Pero después Jesús decía, muy bien, ahora el llamamiento. ¿Cuál llamado? Arrepiéntanse, conviértanse. En Lucas capítulo 5, verso 32, el mismo Jesús también dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿A dónde? ¿A dónde los está llamando? Mira lo que dice el texto. No he venido a llamar, dice. Ese llamamiento es una invitación, ¿no? Ese llamamiento es una orden también a la misma vez, ¿no? Una orden para que se puedan arrepentir. Entonces Jesús, ¿qué dice en Lucas 5:32? He venido a llamar a los pecadores. ¿A dónde Jesús? Al arrepentimiento. Note cómo Jesús sí tenía por llamamiento en su mensaje el arrepentimiento. Veamos el caso de Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38, cuando Pedro está predicando el mensaje a los judíos, les va a decir lo siguiente, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente, Pedro, ¿a dónde está haciendo el llamamiento? Arrepiéntanse, conviértanse. En Hechos capítulo 3, verso 19, el mismo Pedro vuelve a hacer el llamado después del mensaje. El mensaje de Hechos 3:19 dice lo siguiente, así que arrepentíos, mire, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, el mensaje de Jesús llamaba al arrepentimiento. El mensaje de los apóstoles, en este caso
Pedro llamaba al arrepentimiento. Hechos 17, Hechos 20 y Hechos 26, ahí como ves en la diapositiva, es el mensaje del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nuevamente vuelve a llamar a los pecadores que se arrepientan. Entonces, el mensaje que nosotros vamos a llevar tiene un llamado. ¿El llamado cuál es? Arrepiéntanse, conviértanse, cambien, renuévense. Muy bien. Entonces hay un llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? El arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento no solamente es la señal de una verdadera conversión, es también la parte principal del mensaje del Evangelio. Es a donde debemos llevar, subraya eso, ¿no? Es a donde debemos llevar a todo aquel a quien compartimos el mensaje. ¿Qué es el arrepentimiento o el llamado del arrepentimiento? No solamente es una señal de una verdadera conversión, sino es el tema central del mensaje, la parte central del mensaje. Si tú vas a predicar el evangelio a una casa de visita o en la parque o en la plaza, donde tú quieras, ¿dónde tienes que llevar a la persona? Al arrepentimiento. Tú tienes que llevar a esa persona que entienda que tiene que arrepentirse, pedir perdón de sus pecados. Tú no puedes salir de un lugar, de un ambiente, de una casa, de una visita, de la visita al parque o de hablar con un familiar sin hacerles entender eso. Hay una necesidad de arrepentimiento y Dios ha demandado eso. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el arrepentimiento no solamente es la señal de una conversión verdadera, pero es la parte principal del mensaje del Evangelio. El arrepentimiento es un componente necesario en una conversión verdadera y no es suficiente repetir una simple oración. Nuestro mensaje entonces debe tener un equilibrio entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Porque para llamar al arrepentimiento, ¿qué tenemos que enseñarles? La justicia, que más adelante vamos a ver eso. Pero entonces el llamado, ¿en base de qué va? En base del carácter de Dios, en base de dos, su amor y su justicia. Ahora, también debe incluir el pecado y el resultado del pecado. También contener la imposibilidad de ganar la salvación por medio de nuestros méritos. ¿Qué debe incluir? Dice, porque es un proceso, hermano. Tú no vas a decir, amigo, amiga, ¿puedo hablar contigo un momento? Arrepiéntete, directo. No puedes tú decir así. ¿Por qué? Porque usted tiene que explicar, usted tiene que ser metódico, enseñando lo que es el Evangelio, lo que implica en el Evangelio. Y número uno, usted tiene que enseñar que la importancia del arrepentimiento tiene que anteceder al mensaje del pecado. Usted tiene que hablar del pecado, usted tiene que hablar del resultado del pecado y usted tiene que también hablar de que el hombre no puede ganar salvación por sus propios méritos. Y poco a poco usted ¿a dónde le está encaminando? Al arrepentimiento. Una vez que le enseñas qué es el pecado, el resultado del pecado, por qué estamos imposibilitados de poder acercarnos a Dios, poco a poco tú le estás ayudando a esa persona a acercarse al arrepentimiento. Y cuando llegue ese momento, tú podrás decir, arrepiéntete. Y ella misma puede decir, o él mismo puede decir, ¿no? Sí, quiero arrepentirme. ¿Por qué? Porque has estructurado bien cómo ir al arrepentimiento. Que ahora vamos a entrar también en eso. Muy bien. También debe incluir la necesidad del arrepentimiento y la necesidad de aceptar a Jesús como nuestro Señor. Si hablamos de aceptar a Cristo, sin mencionar las razones de su muerte y su resurrección, disminuimos, sobre eso, disminuimos la gran importancia de lo que Jesús ha hecho. Es importante que el incrédulo entienda toda la teología antes de recibir a Cristo. La respuesta es no. Pero es importante que el ganador lo entienda claramente y esto es algo muy importante. En el arrepentimiento o el mensaje, ya lo vimos en la introducción de este curso, que dijimos que nosotros vamos a apoyarnos con tres estructuras o con tres divisiones o con tres subdivisiones de este mensaje. ¿Se acuerdan cuáles serán? Condición, posición, necesidad de Cristo. Usted como evangelista nunca olvide eso. Repito una vez más, ¿cuáles son? La posición, perdón, la condición,
posición y necesidad de Cristo. Simple. Ahora el material dice, el que no es creyente, el que no es convertido, necesita conocer toda la teología, necesita conocer normas de interpretación, necesita entender todo el panorama de la Biblia, y la respuesta es no. Porque para la salvación solo se tiene que disponer de un corazón dispuesto, humillado, quebrantado, que se acerque a su Creador. ¿Me dejo entender? Entonces, no es necesario que el no creyente entienda toda la teología, pero, dice el material, sí es necesario que el evangelista lo comprenda. ¿Por qué? Porque el evangelista tiene que estar fundamentado, cimentado en la palabra. Lo vimos en uno de los requisitos, ¿no ve? Uno de los requisitos del ganador de alma en cuanto a los demás que era, debe ser conocedor, debe ser sabio, debe ser inteligente. Tampoco puede ser aquella persona que solamente sabe un poco de la palabra. Tiene que estar constantemente en instrucción. ¿Sabe por qué? Porque usted recuerde que si usted gana un alma, usted también tiene el derecho y también tiene la responsabilidad de poder discipular esa alma. Pero si usted no ha sido discipulado o discipulada, ¿cómo va a discipular a otro? No tiene sentido. Entonces, hasta aquí, si los hermanos que me están escuchando o usted que me está viendo ahí, no importa el día, la hora, donde sea que salga este video, porque se está quedando grabado, le pregunto, ¿usted ha llevado un discipulado completo en su iglesia? ¿Usted ha llevado un discipulado bíblico en su iglesia? Si es así, usted va a poder capacitar a otro. Pero si no es así, ¿qué espera? Antes de poder salir a evangelizar, usted prepárese en el discipulado, medite, instrúyase. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que el siervo, que el hermano o la hermana que quiere salir a evangelizar, sepa por lo menos gran parte de la Biblia. Entonces, esto nos llama al esfuerzo, a la disciplina. Avanzamos. Inciso B, ¿no? Entonces, perdón, antes de ir al inciso B, entonces vamos a examinar el mensaje completo y después mirar la base necesaria para la evangelización, ¿no? Hemos visto que el llamado es el arrepentimiento y que hay que definir y distinguir los tipos de evangelios o evangelismos, porque hay evangelismo moderno, evangelismo carismático, evangelismo que desvía de la verdad, pero recuerda que tú y yo estamos llevando el evangelio bíblico. Muy bien, y lo vamos a ver por qué a lo largo de este estudio. Entonces, nosotros vamos a examinar el mensaje completo y después vamos a mirar las bases. Teniendo el mensaje, vamos a ver cómo yo lo puedo aplicar, cómo yo lo enseño a esta persona, a esta sociedad, ante este público. ¿Me dejo entender? Entonces, tenemos que tener un claro conocimiento de lo que es la palabra de Dios, ¿no? La escritura. Ahora sí, inciso B, el mensaje respecto a Dios. Cuando nosotros vamos a salir a predicar el evangelio o hablar a las personas, evangelizar de tú a tú, ¿de quién tenemos que hablar primeramente? ¿De él? No. ¿De ella? Tampoco. Hay que hablar de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje es teocéntrico. El mensaje y la Biblia es teocentrista. Se centra en Dios. Por lo tanto, hay que hablarle al hombre de Dios, del Creador. A veces solamente vamos donde la persona y ayúdame en esto y a Dios le vamos a hablar de esa persona. No, a esa persona primeramente háblale de Dios, que conozca a Dios. Y como no queremos hacer largo, porque dijimos, ¿no? El no creyente no tiene que saber toda la teología, pero usted sí. En este sentido del mensaje es importante entender dos atributos de Dios, ¿no? Que Dios es amor y que Dios es justo. Entonces no te vayas, no te explayes, ¿no? Yo te voy a enseñar el atributo de la omnisciencia, de la eternidad, de la omnipresencia. No, recuerda que no tenemos que hacer algo complejo del mensaje que Jesús hizo tan sencillo. Muy bien, entonces, punto número 1, Dios es amor. El mensaje del Evangelio empieza con la relación entre Dios y la humanidad. Hay dos preguntas que tienen que hacerse en relación con Dios. ¿Para qué Dios hizo al hombre? La respuesta es para su gloria. ¿Pero por qué lo creó? ¿Por qué creó al hombre? La respuesta es por puro amor, por el amor fraternal o el amor que tiene a su creación. Muy bien, entonces, ¿por qué lo creó? La respuesta es por amor, ¿no? Por amor. Nuestro Dios es un Dios relacional
y Él quiere tener un acercamiento con la humanidad. Nuestro Dios, a diferencia de los dioses cananeos, a los dioses de los egipcios y a los dioses de los babilonios incluso, de los griegos también, nuestro Dios sí quiere comunicarse, sí quiere acercarse, sí quiere habitar entre nosotros, sí quiere ser nuestro Padre y Él quiere ser, y Él quiere que nosotros seamos sus hijos. Y para que eso pase, un padre y un hijo tiene que haber una comunicación, una relación familiar, y Dios siempre quiso eso, ¿no? Entonces, Dios nos creó no para ir al infierno, no para ser castigados, Dios nos creó para su gloria. Que el hombre haya corrompido eso por culpa del pecado es otra cosa, pero en la mente de Dios jamás, nunca estaba lastimar al hombre. El hombre se ha lastimado solo desobedeciendo la voz de Adán. Entonces, amados hermanos, debemos reflejar siempre este aspecto. Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Entonces, Dios es un ser relacional que quiere tener una relación íntima con la humanidad. Ese es uno de los mensajes principales de la Biblia y podemos encontrarlas en todos los libros de la Biblia, desde cómo proveyó para Adán y Eva en Génesis hasta la ilustración de la novia en Apocalipsis, ¿no? En Adán y Eva en el huerto del Edén pecan, Dios les construye túnicas de pieles, dice, ¿no? Como queriendo retomar la comunión que tenían con él, ¿no? Como haciendo una cobertura, perdón, haciendo una expiación, matando a los dos animalitos. Ya eso es una prueba clara de lo que iba a pasar después con Cristo, ¿no es cierto? Pero también a la misma vez vemos que la iglesia está ilustrada como la novia, como la esposa, como el cuerpo de Cristo. Entonces vemos que eso sí es unidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos compara Jesús con su esposa, con su cuerpo? Porque hay una relación, hay una unidad. ¿Me dejo entender? Entonces, esa misma unidad nos lleva a la comunión. Esa comunión nos lleva a la confianza. Y esa confianza se centra en la relación que Dios tiene con nosotros. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos por adopción. Muy bien. 2. Dios es justo. Una objeción común en contra del Evangelio es una objeción que hacen a veces los de afuera, ¿no? Porque si Dios es amor, ¿cómo puede mandar a alguien al infierno? ¿O por qué no puede perdonar a todos sus pecados? La respuesta es que Dios es amor, claro, pero también Dios es justo, perfecto, y no puede permitir la presencia del pecado. En su naturaleza justa, Él pagó por el pecado. Entonces, Dios a su creación la ama. Sí, no hay duda de eso. Por eso dio a su Hijo, para que nuestros pecados sean perdonados. Pero a la misma vez, con esa acción que estamos viendo de Dios, Él es justo, Él es correcto, Él es limpio. ¿No es cierto? Él actúa derechamente, de una manera inamovible, ni a izquierda ni a derecha, ¿no? Él se mantiene en una línea recta, es justo, es correcto, ¿no es cierto? Entonces, cuando vayamos a evangelizar, tú solamente céntrate en estos dos atributos. Dios es amor y Dios es justicia. Y la justicia es verdad también. Entonces, ponga atención, futuro evangelista, futura evangelista, evangelista también, ¿no? Evangelista hermana y evangelista hermano. Usted tiene que ir con estas dos características, el amor de Dios y la verdad de Dios. Alguien preguntará, pero hermano, ¿cómo podemos demostrar el amor de Dios y cómo podemos demostrar la verdad de Dios? Muy bien, la verdad de Dios es la palabra que usted va a llevar, el mensaje extraído de la palabra verdadera. Y el amor de Dios es el cual usted va a reflejar por las almas perdidas. Recuerde que un requisito también del ganador de almas es que ame a las almas perdidas, es que se compadezca de las almas perdidas, es que tenga esa empatía con las almas perdidas. De manera que un evangelio eficaz con un mensajero eficaz va a obtener dos cosas importantes, el amor y la verdad. Cosa que la verdad toque la mente de la persona y el amor que reflejamos de Cristo refleje toque su corazón. ¿Me deja entender? Y ya el Espíritu Santo produce el quebranto en su espíritu. Recuerde que la palabra primeramente va a ir a la mente de la persona. Luego, si está siendo efectiva por nuestra actitud al presentarla, pasa al corazón. Y ahí es donde el Espíritu Santo actúa y
traspasa ese corazón y llega hasta el espíritu y ahí se produce el nuevo nacimiento. Pero ¿dónde empieza todo? Aquí en la mente. Por eso dijimos en la lección pasada que el 30% depende de los métodos y las acciones y el 70% va a depender mucho del evangelista, del mensajero. Entonces va a implicar cómo tú estás presentando el mensaje. Por eso en esta lección te estoy enseñando qué es lo que tienes que llevar, qué pautas tienes que tener. Entonces, en cuanto a Dios, ¿qué pautas te dije? Presentarlo como el Dios de amor y presentarlo como el Dios de justicia. El Dios de amor y el Dios de justicia van en igualdad. No separes, porque tú puedes cambiar, ¿no? Exagerar el amor de Dios y decir a las personas, hermanos, Dios los ama tal cual son, Dios los ama. Alguien te va a preguntar una pregunta, ¿Dios también ama a los que tienen confusión de género? Y tú vas a decir, claro que los ama. No, has exagerado, has sacado de la ecuación de la línea que eh, ponía por relieve lo que es el amor de Dios. Tú lo has llevado más allá y eso no es el amor de Dios. El amor de Dios se refleja en Cristo. Es decir, que ¿cómo amó Dios a la humanidad? ¿Porque son tal cual los ama? No. En realidad, nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos ama? Dios nos ama porque ha proveído la manera de salvarnos, que sería Cristo Jesús. Entonces, el amor de Dios, ¿cómo lo entendemos? En Cristo Jesús. Y la justicia derramada en Cristo Jesús. Y usted tiene que hacer eso, llevar el amor de Dios a la par de la justicia de Dios. Estas dos tienen que ir iguales, equitativamente, en igualdad. Ese es su trabajo como evangelista. Muy bien. Bueno, inciso número C, el mensaje respecto al pecado y al hombre, ¿no? El mensaje respecto al pecado y al hombre. El pecado tuvo un origen en el hombre y fue en el jardín del Edén. Tras caer en el engaño del enemigo, hubieron consecuencias determinadas. Muy bien. Entonces, cuando Dios creó la tierra, la autoridad, le dio autoridad para gobernar sobre ella. Fue delegada al hombre, obviamente al hombre y mujer, como lo vemos en Génesis 1:26. El hombre siendo creado a la imagen de Dios, para tener compañerismo con él, tenía libertad para elegir. Génesis 1:28 al 20 y el capítulo 2:7 nos informan un poco a eso. Ya que un compañerismo verdadero involucra elecciones morales. El hombre y la mujer fueron probados al prohibirles comer una cierta fruta en el jardín, al ser tentados por Satanás para que llegaran a ser como Dios. Ellos eligieron la deliberada desobediencia por sobre la obediencia. Mediante este acto deliberado, el hombre declaró su independencia y su oposición a la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde empezó todo? En el jardín del Edén. Dios, ¿qué estaba haciendo cuando les dijo, no coman de ese árbol, de cualquiera pueden comer? Vamos a probar. Pero, como saben la historia, la pareja que es Adán y Eva cayeron a la tentación, ¿no? Desobedecieron el mandato de Dios. Ahora, ¿qué pasó en cuanto a eso? Porque estamos ahí en el inciso C, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí dos puntos hasta ahora, ¿no? Uno, ¿cuál es el llamado? El arrepentimiento. Recuerde siempre eso. Usted tiene que llevar a toda persona que usted está predicando al arrepentimiento. Tiene que intentarlo. Tiene que hacerle ver ese llamado. Y número dos, en cuanto a Dios, ¿qué dos atributos tenemos que usar? El amor de Dios, la justicia de Dios. Simple eso. Usted no hable de la omnisciencia, omnipresencia, no hable de todo eso. Hable solamente del amor de Dios que tiene a la humanidad y enviando a su Hijo Jesucristo, y de la justicia de Dios que dice la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces hay un amor y una justicia que van iguales, ¿no? Y aquí vemos en el inciso C, ¿qué tiene que entender el evangelista en cuanto al pecado del hombre, ¿no? Usted tiene que entender, porque le van a preguntar, ¿y cómo empezó el pecado? ¿Y por qué somos pecadores? La gente puede preguntar, usted tiene que estar preparado. Por eso acá le estamos dando pautas para hacer un buen evangelismo y tener un buen mensaje eficaz. Entonces, tras la caída en el Edén de la primera pareja, Adán y Eva,
Los resultados del pecado fueron los siguientes, ¿no? Los resultados del pecado fueron los siguientes. Ahí en sus materiales, página 30. El compañerismo con Dios se quebrantó. La imagen de Dios en el hombre y la mujer se deformó. El hombre experimenta la muerte física y espiritual. ¡Wow! Consecuencias, ¿no? Consecuencias de lo que hizo Adán y Eva al desobedecer. La mujer experimenta el dolor en el parto. Eso no estaba designado antes del pecado. La tierra, es decir, la naturaleza, fue maldecida. Romanos 8:22. ¿Sí? El hombre experimenta un fatigoso trabajo. Con el sudor de tu frente comerás. ¿Fue al principio así? No, hermanos. No fue así. Entonces, usted tiene que entender eso para que después, si alguien le pregunta, usted lo transmita eso. Perdimos muchas cosas, ¿no? Estamos alejados del compañerismo con Dios, perdimos la imagen de Dios en nosotros, se ha deformado esa imagen, el hombre experimentamos muerte física y muerte espiritual. ¿Por culpa de quién viene eso? Del pecado. El hombre experimenta fatigo, la mujer experimenta dolor, el compañerismo, perdón, la naturaleza, la tierra fue maldecida, el compañerismo entre el hombre y la mujer se ha deformado. Esa unidad que había en el principio cuando Dios presenta a Adán y Eva se corrompe y hasta el día de hoy vemos que hombres y mujeres ya no se entienden, ya hay un choque. Incluso si tú le preguntas, ¿podemos vivir sin los hombres? Claro, te dicen las mujeres, ¿no? Claro, ¿para qué necesitamos a los hombres? ¿Ve? No hay compañerismo. En el huerto del Edén no era así. En el huerto del Edén, Adán reconocía, Eva amaba a Eva. Le dice, esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Se está identificando con esa unidad con Eva. Y Eva amaba a Adán, se sujetaba a Adán. ¿Por qué? Porque los dos son complementarios. Había esa unidad, había ese compañerismo, ese propósito por el cual Dios lo creó. Con el pasar del año, los hombres han cambiado eso. No porque ya no esté, sino por su carácter, por su actitud. Ya ven a una mujer, a una señorita, a una dama de manera descriptiva. Hay mucha gente así que no considera, que no valora a las mujeres. Entonces se ha perdido el compañerismo. Ya no hay ese compañerismo, eso con lo cual Dios nos creó. El hombre necesita de una mujer y la mujer necesita de un hombre. ¿Por qué? Porque los dos son complementarios, se complementan. Muy bien, pero hoy en día, por culpa del pecado, eso se ha deformado también. El gobierno sobre la tierra fue tomada por Satanás, quien vino a ser el Dios de este mundo, ¿cierto? Claro, el hombre ha perdido el gobierno, la autoridad del mundo y Satanás es el quien ha tomado ese control, ¿no? Muchos se preguntan, ¿cuándo está lista una persona para recibir el mensaje del Evangelio? Una de las señales de que una persona está lista es cuando entiende que él es un pecador. Al comprender esta verdad, ¿cuál es su situación mientras que es un pecador? ¿Puede apreciar más y entender más el perdón que Cristo da? Entonces nuestro trabajo va a ser llevar al arrepentimiento, un poco de conocimiento del pecado, porque el pecado va a ser clave, porque no va a haber arrepentimiento si no le enseñas del pecado, y si no le enseñas del pecado, no le vas a llevar a una restauración, y si no hay restauración, no va a haber salvación, no va a haber justificación, no va a haber glorificación. Por eso, una vez más repito, es importante el mensaje que estamos transmitiendo. Muy bien, entonces, ¿cuándo está lista una persona? ¿Mm? Cuando ella reconoce, cuando entiende que es un pecado y que es pecador. Pero vamos a desarrollar esos puntos un poco más. Entonces, respecto al pecado y al hombre, por tal motivo debemos enseñar tres aspectos con respecto al pecado en el hombre. Muy bien, y aquí entramos con la condición del hombre. ¿Cómo dijimos que vamos, en qué tres aspectos vamos a leer el mensaje? Condición, posición, necesidad de Cristo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son? Punto número uno, hay que enseñarle qué es el pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? Recuerda que estamos en el inciso C, el mensaje respecto al pecado y al hombre.
Entonces, como número uno que debemos enseñar en cuanto al pecado y la vida del hombre es, ¿qué es el pecado? Bueno, podemos usar dos ilustraciones para describir y responder esta pregunta. Una es la de traspasar o cruzar un cerco señalado. La segunda es la más usada, ¿no? Ahí, perdón, la diapositiva es la más usada. Con frecuencia es la idea de dar en el blanco. Estos dos conceptos se les da al pecado, ¿no? Alguien ha limitado su área, su terreno, su campo, y uno de sus siervos, de sus hijos, cruza el valle o ese cerco, ese es un pecado. Se ha equivocado, ¿no? Lo mismo también es con la otra ilustración de dar en el blanco, ¿no? Es cuando igual alguien está lanzando ahí las flechas a un punto específico y cuando no llega al punto específico que dice he pecado. ¿Y qué significa eso? He fallado. Muy bien, simplemente eso es la palabra. He pecado, ¿qué significa? He fallado, me he desviado, ¿no? Me he equivocado, etcétera. Entonces es un contexto griego, recuerde muy bien eso. Entonces, amados hermanos, el traspasar o cruzar un cerco señalado, eso es desobediencia o rebelión contra Dios. El propósito de la ley y los 10 mandamientos es para mostrar a todo ser humano que está en rebelión contra Dios. La mayoría de los no creyentes piensan que son buenas personas y en base a eso van a entrar al cielo. Sin embargo, la ley muestra el camino al cielo por medio de la justicia, pero todos han fracasado, como dice Romanos 3:10, que no hay justo ni aún uno. En el segundo ejemplo, la segunda ilustración para ayudarnos a entender también qué es el pecado, utilizamos la más conocida, ¿no? La idea de dar en el blanco. Eso nos da la imagen de una flecha mal dirigida, ¿ve? Mal dirigida, se equivocó, se desvió. Mal dirigida. O un viajero extraviado. Nos da la idea de tomar una dirección equivocada. Eso no significa que la gente no hace buenas cosas. Hay no creyentes que trabajan por la justicia o el alivio del sufrimiento. Pero si la meta de esas obras no glorifica a Dios, ¿qué es nuestro propósito principal? Todavía está errando en el blanco. No es necesario, subraya eso, no es necesario que el no creyente entienda toda la teología, ¿no? Tras el pecado. Lo que es importante es que entienda que es pecador y por eso está lejos del plan de Dios. Entonces, amados hermanos, no es necesario que entienda la teología, lo vimos al principio, solamente que entienda por qué tiene que arrepentirse y a quién tiene que arrepentirse. Ahora, anote ahí en sus materiales esto que voy a decir en cuanto al arrepentimiento. En cuanto al arrepentimiento, usted enséñele tres cosas, ¿no? ¿De qué debo arrepentirme? Perdón, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Por qué debo arrepentirme? ¿Y ante quién debo arrepentirme? Repito, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Por qué debo arrepentirme? ¿Y ante quién debo arrepentirme? Muy bien, enseñe esas tres cosas, muy bien, y usted haga su propio estudio también ahí, bonito, detalladito, muy bien. Entonces vamos a avanzar. Después de haberles enseñado qué es el pecado, ¿no? Punto número 2, vamos a mostrarles su pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo no soy una mala persona? Una de las personas más difíciles de ganar para Cristo es la persona que piensa que es buena, ¿qué hace una persona cuando mira su cara en el espejo y ve una mancha? ¿Acaso no la lava? Parte de nuestra responsabilidad es convencer al pecador de su pecado. Un método que se puede usar para esto es la Biblia, sin duda, ¿no? Entonces sí va a haber personas así. Soy bueno, no hago daño a nadie, Dios quiere que viva yo tranquilo, yo no robo, yo no ofendo, yo vivo mi vida tranquilo, te va a decir, ¿no? ¿Cómo se le dice a esas personas? Moralistas, ¿no? Se creen don bueno, ¿no? Como el del YouTube, don bueno, no hago nada, dice, ¿no? Entonces ahí va a ser un poco más difícil hacerles notar que son pecadores y que tienen la necesidad del arrepentimiento. Para eso, ¿qué se puede utilizar? Número uno, la Biblia, ¿no? La Biblia con sus mandamientos, ¿no? La Biblia con sus ordenanzas. Por ejemplo, en 1 Juan 1:8,
En primera Juan 1:8, el texto nos dice, si decimos que no tenemos pecado, no estamos en la verdad, no, la verdad no está en nosotros, ¿no es cierto? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si alguien te dice, no, yo no soy pecador, no, yo no soy pecadora, tú sácale, no, pero la Biblia dice que sí. Primera Juan 1:8 dice que el que no dice que no tiene pecado, no está en la verdad y se engaña a sí mismo, ¿ve? Tú ya le estás llevando a entender que es un pecador. Porque ¿cuál es aquí el punto? En mostrarle su pecado, tú tienes la tarea de mostrarles que sí son pecadores, que sí necesitan arrepentimiento y que sí necesitan de un Salvador. Entonces la Biblia va a ser el arma fundamental también para eso. Acá te animo a que tú puedas estudiar o tener en mente, en memoria, los textos que estoy dando acá. Muy bien. Otro, Isaías capítulo 64, verso 6, hablando de la justicia moral de todo hombre, dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, delante de Dios no cuentan. Ahí Jeremías añadiría, ¿no? En el 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabones delante de ti, tu pecado siempre estará delante de mí, dice Dios. Entonces, todo lo que el hombre diga, pero yo soy bueno, yo no hago nada, yo creo que Dios quiere que solamente seamos buenas personas, no se trata de eso, porque lo moral y lo inmoral en las personas, ambos necesitan el arrepentimiento. Muy bien, necesitan arrepentimiento. Entonces, para Dios, nuestras obras justas, que seamos buenas personas, que ayudemos al prójimo, que vivamos cumpliendo la ley delante de nuestros gobernantes. Dios dice, sí, son buenas personas, pero no tienen salvación. ¿Por qué? ¿Mm? Porque no reconocen que son pecadores. Si reconocerían su pecado, buscarían rápidamente a Cristo, porque Él es el acceso a la salvación. Un ejemplo claro es Cornelio. Cornelio no tenía a Dios, pero hacía buenas obras, ¿no? Daba limosnas, oraba, era buen jefe para sus súbditos, pero no era salvo. Entonces, claro que hay personas buenas en el mundo entero, pero a esas personas también que hay que presentarles el Evangelio. ¿Y dónde hay que apuntarles a ellos? También a mostrarles que son pecadores. Romanos 3:23 sentencia todo y dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, página número 32 en sus materiales, estamos avanzando. Otro método que también podemos usar es la ley, ¿no? Por ejemplo, Santiago 2:20 nos dice que cualquiera que guarde la ley, pero la ofendiere en un punto, se hacen culpables de todos, ¿no? Usando la ley adecuadamente, esta es eficaz para mostrar el pecado. En los siguientes pasajes encontraremos las 4 funciones de la ley en Romanos 3:19, Romanos 7 y Gálatas 3:24. Entonces, hemos visto un método, porque te va a tocar hablar con ese tipo de personas, ¿no? Incluso hasta cristianos se van a sentir. No, yo sí soy cristiano, pero ¿vas a la iglesia? No, pero ¿vas a hacer la gran comisión? No, ¿evangelizas? No, ¿ayunas? No, pero yo soy cristiano, ¿por qué? Porque creo en Jesús, porque creo en Dios, te va a decir. Entonces tú tienes que estar preparado ante esas personas. Por eso los textos que te estamos dando es muy útil. Y también los 10 mandamientos pueden servirse para confrontar a la persona. Recuerde que los 10 mandamientos siempre traen condenación al hombre, no porque la ley sea mala, sino porque el corazón y la vida del hombre está desviada, torcida ante la rigurosa ley de los 10 mandamientos. Muy bien, ahora veremos 4 funciones de la ley y con estas 4 funciones tú la vas a aplicar en tu evangelismo. Muy bien. Ahí, vamos a entrar a eso, ¿no? Número 1. En Romanos 3:19 vemos que la ley era para condenarnos. La ley tenía la función de condenarnos bajo el juicio de Dios, ¿no? La ley tenía la misión o la función de condenarnos bajo el juicio de Dios. En Romanos 3:20 vemos que nos da el conocimiento del pecado, ¿no? Porque Pablo dice, no sabría si la ley no dijera, dice, ¿no? Entonces nos da también el conocimiento del pecado.
en Romanos 7:7 nos muestra las ordenanzas de Dios. Esto haz, esto no haz, esto no haz, esto no haz. Prohibiciones, ¿no? De mandamientos. Y si uno quebranta eso, caemos o inducimos al pecado. Pero ya en una cierta manera nos da ordenanzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirlas. Y tú le preguntas, ¿has cumplido todo eso? Nadie puede cumplir toda la ley. Porque Santiago, ¿qué dice? Muy bien, aunque no robes, aunque no mates, aunque no adulteres, pero si sirves a otros dioses o si tienes adulterio en tu corazón o por siquiera has codiciado a la mujer o a los bienes de tu prójimo, ya has quebrantado toda la ley, dice Santiago. ¿De qué sirve cumplir 5, 6, 10 si uno has incumplido? Todo has incumplido, dice Santiago. Entonces, ¿pudo haber un hombre y una mujer que cumpla toda la ley? No, no pudo haber existido. No pudo haber existido. El único hombre perfecto que cumplió toda la ley fue Jesús. Y en Gálatas capítulo 3:24, la cuarta función de la ley era ser nuestro ayo, ¿no? Ser como nuestra nodriza, aquel que nos llevaba poco a poco mientras se iba creciendo, dice Pablo, el mayordomo lleva al niño y hasta que sea un heredero, ¿no? Hasta que sea un hombre para que pueda heredar todo. Mientras tanto está bajo el cuidado del mayordomo, bajo la tutela del mayordomo, ¿no? Del ayo conocido en ese tiempo también. Entonces, antes de que Jesús venga, la ley era nuestro ayo, quien tenía la función de llevarnos poco a poco a Cristo. Muy bien, entonces ahí tú ya tienes 4 funciones de la ley. Entonces la ley es una herramienta útil para convencer al mundo de su pecado. Para eso tú vas a utilizar. No vas a utilizar la ley para justificar, porque la ley no puede justificar a nadie. Usted utilice la ley para demostrarle al mundo, a las personas, o donde usted vaya a enseñar, que la ley muestra el pecado del hombre. Punto número 3, ¿no? Punto número 3, hasta ahí vamos a ver un poquito ahí, mostrarles el resultado de su pecado, ¿no? Entonces, amados hermanos, ahí vemos página 32. 3 cosas estamos viendo acá, ¿no ve? Decirles qué es el pecado. Número 2, mostrarles su pecado. Y número 3, mostrarles el resultado de su pecado. Y acá nos centramos con la posición. En enseñarles qué es el pecado y mostrarles que son pecadores, ¿qué hicimos? Mostrarles su condición. Tú tienes que hacer eso. No puedes saltarte a la necesidad de Cristo o a la posición si no entienden esta parte. Entonces, si tú no llegas a este punto con eficacia, o por lo menos le digan, lo entiendo, por lo menos digan, ya tú puedes pasar, ahora sí yo paso al paso número 2. Ahora que hemos visto que todos somos pecadores, que hemos desobedecido a Dios, entonces veamos las consecuencias o el resultado, le dices. Entonces ahí, punto número 3, mostrarles el resultado de su pecado. Esto se llama posición. Mientras mejor podamos mostrarles el peligro en que se hallan, más dispuestos estarán a apartarse del pecado y ser salvos. Muy bien. Ahora, para mostrar este resultado, número 1, hay que hablarles del juicio de Dios. Número 2, de la esclavitud del pecado. Y número 3, de la separación eterna de Dios. 3 cosas tú tienes que enseñar, ¿no ven? Muy bien. Espero que estemos entendiendo ahí. 3 cosas. ¿Cuáles son? El juicio de Dios, la esclavitud y la separación. En el juicio de Dios, amados hermanos, inciso A, Isaías 59:2 nos va a aclarar un poco mejor este panorama, porque nos va a decir, todo pecador merece juicio, castigo. ¿De parte de quién? De parte de Dios. ¿No es cierto? Mientras que somos pecadores, nuestro destino es una eternidad separado del amor de Dios y lo que Él tenía planeado para nosotros. Estamos separados, Él no nos conoce. No somos parte de su redil, no somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia del enemigo. Por lo tanto, mientras estemos en esa etapa, mientras estemos en esa posición y condición de pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios y por consecuencia el juicio de Dios está sobre nosotros. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 36 de su evangelio diría, todo aquel que cree tiene vida eterna. Pero aquel que no cree y rehúsa, la ira de Dios está sobre él.
Entonces hay dos cosas que van a pasar. Mientras estemos en la condición y posición de pecador, ira de Dios está sobre nosotros. Pero si aceptamos y creemos y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, tenemos vida eterna. Mira esos dos panoramas. Muy bien. Entonces tú, como estás hablando con una persona que no cree en Dios, que todavía no es creyente, que no es convertido, le muestras el pecado, le haces ver que él es pecador y le dices consecuencias de tu pecado. Número uno, estás bajo el juicio de Dios. Número dos, la esclavitud, ¿no? En Juan 8:34 Jesús diría que, que todos estamos, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, ¿no? Es subyugado por el pecado. Entonces, te tienes tú también que hacer entender que un resultado, ¿no?, que trae el pecado es que estamos esclavizados en el pecado, ¿no? E inciso C, la separación eterna, ¿no? Romanos 6:23 nos enseña eso, ¿no? Que una vez que el pecador mantiene su condición y su posición, separado de Dios, alejado de Dios y prontamente a ser separado para siempre, eternamente. Entonces, hasta aquí, amado hermano, hemos visto el mensaje. Vamos a resumir un poco lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Inciso A, ¿se acuerdan lo que vimos en el inciso A? Vimos el llamado del mensaje. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Como punto número 2 o inciso B, vimos qué debemos hablar en cuanto a Dios. Recuerde, no hay que hablar todo de Dios, su soberanía, ahí sus atributos. No, no hable eso. Usted céntrese en dos atributos de Dios: el amor de Dios y la justicia de Dios. Simple. No lo haga complejo, ¿no ve? Como inciso C, ¿qué aprendimos? El mensaje respecto al pecado, porque no podemos llamar al arrepentimiento sin mostrarles el pecado. Y si hemos hablado de la justicia de Dios, por ende tenemos que hablar del pecado en la vida del hombre, ¿no es cierto? Y en cuanto a esto, amados hermanos, recuerden que tres cosas hay que hablar: ¿qué es el pecado? También hay que mostrarles su pecado y los resultados del pecado. ¿Ve? Hasta ahí que hemos visto: condición, posición. Repito, condición, posición. ¿Qué es condición? Su estado, ¿no? ¿Cuál es su estado? Eres pecador. No eres parte de la familia de Dios. Y cuando pasamos a la posición, como no eres parte de la familia de Dios, como estás en un estado de incredulidad, juicio, castigo, y la ira de Dios está sobre ti. Después de estos dos pasos, nos falta el último paso: la necesidad de Cristo. Para finalizar, quiero hacer aquí un tip, ¿no?, para ustedes. Cuando usted vaya a hablar del pecado, no lo confronte directamente y diga: usted es pecador, usted va a irse al infierno, usted está bajo la ira de Dios. No haga eso. Recuerde que también el atributo del amor de Dios está en nosotros. ¿No es cierto? Entonces, en ese amor de restauración, usted se incluye, como hizo Daniel. Daniel pecó. Cuando leemos el libro de Daniel, no vemos que Daniel peque. Es un hombre muy íntegro, muy espiritual. Pero cuando hace la oración pidiendo la restauración de Israel, ¿qué dice Daniel? Hemos pecado, hemos fallado, nos hemos desviado. Él se incluye, por más que él no haya pecado, por más que él sea un hijo del Señor. Usted haga lo mismo. Cuidado que cuando evangelice diga: usted es un pecador, usted le ha fallado, usted está mal. No, usted siempre inclúyase. Todos hemos fallado. Me incluyo, usted diga. Yo también en un tiempo fui pecador, me equivoqué, vivía bajo la ira de Dios. Entonces recuerde una vez más que el evangelista apunta a la mente con la verdad de Dios y apunta al corazón con el amor de Cristo, con la empatía, con la misericordia, con la bondad de Cristo, no con el dedo acusador. Tenga mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces, amados hermanos, hemos llegado hasta aquí. Nos vemos en una siguiente oportunidad con todos mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Hay a todos los que se van sumando. Hay a mi amante Abelín, mi hermana Clarita, que fueron comentando. Gracias a los que están mirando también en vivo. Dios bendiga sus vidas. Nos vemos, amados hermanos, en una siguiente entrega. Y hoy nos vemos con
Evangelios sinópticos en Mateo. Dios bendiga su vida. Si usted quiere ver más videos en cuanto a esto, le animo que vea el canal completo, haga clic en la playlist y ahí va a encontrar las carpetas de nuestros videos completamente gratis. Videos completos, series completas, ayuda para la edificación del pueblo de Dios. Sin más, me despido, amados hermanos. Dios bendiga sus vidas.